Bueno, buen día para todos. Estamos acá con uno de los referentes de la generación dorada y él, el primer argentino en jugar en la NBA, Rubén El Colo Volkowski. ¿Cómo estás primero que nada, Colo? Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, la verdad que bien. No sé si soy el primero, me parece que Pepe fue el primero. Bien. Eh, Pero mismo día, no sí, estamos. sí, yo en eso no soy de que primero, segundo, no. La verdad que con Pepe fuimos los dos que fuimos los primeros. Quiero arrancar, Colo, preguntándote cuál era tu relación previa a tu llegada a la NBA, porque vos tenés una carrera magnífica antes de llegar, pero en la Liga Nacional. No habías ni siquiera ido a Europa. Y eso no era normal. Entonces, ¿cómo era tu No, relación con la NBA? ¿En qué momentos aparece la NBA en tu vida? eh, no, yo la única vez que me vine a Europa fue para jugar un torneo con la selección, Claro. lo único. Después no tenía otra participación acá en Europa. Sí, a ver, en realidad a mí me ven que me descubren los equipos de NBA, porque yo vengo a jugar un torneo con Olavarría, de Estudiantes de Olavarría, para las Navidades a Holanda. Fueron para fines del 99, 2000, ahí justo antes de que termine la Liga Nacional, que yo estaba en Olavarría. Y ahí fue donde me descubrieron y ellos me ven jugar. Por eso el que yo tengo la oferta. Pero la NBA, mi vida, yo no tenía pensado ir a la NBA. Claro. Solamente capaz que haber un partido así, cuando podía ir a Estados Unidos, pero no estaba en mi mente, porque era tan lejano y algo decir que irme desde Argentina era como muy difícil, y era muy difícil, la verdad. A mí me sorprendió mucho, pero bueno, bienvenido y lo pude aprovechar. ¿Te sorprendió? ¿Te dijeron algo en ese torneo? Si no me equivoco, fue en Holanda, que van a jugar un torneo. Sí, sí. Vos sabés que no me dijeron nada, solamente me vieron, me siguieron, me empezaron a seguir y ahí contactaron después conmigo para poder, para decirme que tenía la oferta de poder ir a probarme a la liga de verano con los Sonics. Vos, esa temporada, MVP de Liga, MVP de la final, campeón panamericano, campeón de la Liga, ¿sentías que ya era momento de dar un salto? Por ahí no a la NBA, pero un salto en tu carrera. Sí, yo tenía en mi mente venirme a Europa. Estaba armando todo para venirme a Europa. Tenía ese bichito que picaba, es decir, de venir a jugar a la mejor liga en Europa para seguir creciendo sobre todo, ¿viste? Pero bueno, se me dio este salto mucho más grande que realmente fue muy sorprendente. Pues, la verdad que fue sorprendente, muy sorprendente. Contame cómo fue ese primer llamado. En algún lado has contado que pensaste que era un chiste, básicamente. Sí, a ver, la gente que me conoce sabe que mi terapia después de cada temporada o de un año tan duro como es jugar una liga, jugar las finales, jugar selección, a mí me gusta pescar, entonces mi terapia me iba a pescar, siempre me iba a pescar a Paso de la Pata. Y estaba en el medio del río pescando con mi hermano y me sonó el celular. Y la verdad que sí, era una broma. Yo corté la llamada porque digo, alguno de los chicos de la selección me está haciendo una broma, porque viste, de la época de Videomatch que te hacían las bromas, o decís, me van a abrir, me está haciendo una broma. La segunda vez volví a cortar y ahí se comunicaron con mi suegro. Y mi suegro me llamó y me dice, mirá que es verdad lo que te están comunicando. Y ahí me volvieron a llamar y ahí ya le dije a mi hermano, levanta todo que me parece que me tengo que ir. Porque ya me sonaba, viste, a que me quería ir porque me habían dicho que tenía que viajar, que tenía los pasajes para ir a Estados Unidos. Así que levanté todo, se me cortó la pesca y me fui a Buenos Aires y de ahí salí para Estados Unidos. ¿Cuál fue esa primera sensación? ¿Cierro ya? ¿Negocio? ¿Cómo fue esos primeros momentos? No, 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 a ver, fueron tantos años atrás que yo mucho no lo recuerdo, pero lo que era era como estar en el aire, como que no entendía qué es lo que pasaba, porque no era algo real para mí. Hasta que no llegué allá, no era algo real, no era algo cuando te dicen algo impensado,
que vos decís, esto no va a pasar nunca, y de un momento a otro te lo pasa, se te pasa y vos decís, no se puede creer, esto es algo que no estaba en mis planes. La verdad que no lo pude disfrutar, porque fue rápido, y tuve que tomar decisiones muy rápidas. Entonces, a ver, tampoco es decir, a ver que voy o no voy, no, automáticamente dije sí, no hubo chance de decir no, no voy. Cuando tuve la oportunidad que hablé con ellos, digo sí, sí, ¿cuándo tengo que irme? Listo, estoy ahí. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste a Seattle? Una ciudad que por ahí no es tan dentro de las que uno piensa que puede ser una de las comunes en Estados Unidos. Una hermosa ciudad, ¿eh? La verdad, a mí me encantó, una ciudad muy bonita. Sí es particular por el tema del clima, por lo que poco frío, llueve mucho, pero eso como que yo no sé, hasta eso disfrutaba me parece porque el estar dentro de la NBA me hacía ver todo lindo, todo bien, todo como que no había errores. Pero la ciudad en sí es muy bonita, muy bonita. Pude disfrutarla mucho con el tiempo que estuve. Hice muchos amigos, amigos que todavía me duran, gente que todavía hace poquito me vieron a visitar y estuve con ellos aquí, acá en Málaga. Eh, Así que son argentinos, ¿no? Te digo, porque viven allá, pero son argentinos, pero justo yo tuve la suerte de que uno de los utileros del equipo era el hijo de esta pareja de argentinos. Mirá. Andy se llama, y él fue el que también me ayudó en muchas cosas de lo que necesitaba ahí, en Seattle y dentro de los Sonics. ¿En qué momento te diste cuenta que había llegado a la NBA? ¿Algún momento puntual? No sé, entrar al estadio, entrar al facility, ver a Eh, Ewing, no sé. no, a ver, todo eso era como fantasía que se te iban abriendo los ojos, se te iban despertando de cosas de fantasía. Pero realmente la realidad mía, cuando yo me doy cuenta de lo que realmente dónde estaba parado y con lo que estaba, es mi primer partido con los Sonics. Entrar al Kia Arena fue increíble, fue increíble. Ver eso, es, es un estadio muy grande que ahora es chico a los estadios que hay. Y era realmente impresionante entrar ahí. Entonces eso fue cuando a mí me hizo el clic que realmente me di cuenta que estaba dentro de un mundo diferente. ¿Y el momento del debut? ¿Te acordás cuando te llama Westphal? Eh, no, no cuando... este, a ver, mira, te voy a contar. Mi señora me dice antes del partido, ¿está nervioso? Le dije, no, es mentira. Estaba re cagado, Claro. contra cagado. Y ya había jugado varios partidos con ellos amistosos, viajado, ya tenía un poquito de, de experiencia de haber estado ahí con ellos, conviviendo con el equipo, con Westphal y todos los chicos. Eh, pero estaba recagado cuando fui al partido. Entonces, imagínate que jugué y de los nervios que tenía, de las cosas, hay muy pocas cosas que me acordaba, no ahora, en ese momento, al otro día. Como Claro. porque mi señora, ¿te acordás de esto? Mira esto, y como había muchos chicos, compañeros tuyos que me acompañaban, colegas tuyos, entonces con ellos era como me mostraban fotos, videos, y yo iba reviviendo, mira, pasó esto, porque eso fue algo, mira que tuve muchos lugares, muchas vivencias de nerviosismo, de jugar cosas muy importantes, pero eso fue quizás por el tema de estar solo dentro de la cancha, ¿no? Porque si vos me decís con la selección, jugamos cosas muy importantes, finales del mundo, olímpica, y vos decís, estoy con compañeros que por ahí te hacen que eso lo pase más, que sea más fácil de pasarlo, de digerirlo. Pero ahí estaba solo, ahí estaba, bueno, yo miraba por los costados y estaba solo, es como que era un extranjero. Claro. La NBA, si bien es un conjunto de muchos jugadores de diferentes partes, yo era un extranjero y yo me sentía un extranjero. Con el tiempo eso pasó, ¿no? Porque no es que fue ellos. Eso fue una idea mía por no estar acostumbrado a eso. ¿Cómo era ese equipo? Porque vos estabas con Gary Payton, tu pivot titular era Patrick Ewing en sus últimos Sí. momentos. ¿Cómo era ese equipo?
Un buen equipo, la verdad que me ayudaron mucho. Tenía bastante paciencia, sabían de dónde yo venía, de- de lo que había hecho. Si bien yo tenía 27 años, no era un rookie de 19 o 21, que ya yo tenía una experiencia y eso también ayudaba. Eh, a mí me ayudó mucho Gary Payton, momentos de hablarme, de decirme cosa esto, pues, bien, ¿no? Consejos muy buenos que a mí me ayudaban. No sé, un consejo que a mí me marcó y que vos me decís, hay cosas que no me acuerdo del debut, pero me acuerdo de lo que me dijo él. Me dijo, un día entrenando, agarró una pelota, la di vuelta y se fue afuera y fue un mal paso, ¿no? Un pase muy rápido y mal. Entonces yo me di vuelta como a defender y él paró y me dijo, pará, me dice, eso no está permitido, no te puedes equivocar Claro. en un pase así, tenés que más concentrado. Le digo, oh, mirá vos, la verdad, y vos en eso en un entrenamiento normal, por ahí en Argentina, pasaba eso y como que nada, ¿entendés? Claro. Entonces la presión que tenían ellos desde el entrenamiento a mejorar era muy bueno y ahí yo me di cuenta que tenía que realmente, de a lo que estaba, meterle un porcentaje mucho más alto de concentración y de entrenamiento. ¿Qué tuviste que adaptar de tu juego? La velocidad de ejecución, la ubicación, porque vos fuiste un pivot que en ese momento ya eras un poco adelantado a la época. Pegó con tiro, más abierto a jugar de frente. Eras otro tipo de jugador para esa época. Sí. Lo que tuve que perfeccionar fue el tema de enfrentar al jugador y poder arrancar por los dos lados. ¿Entendés? Porque normalmente si en Argentina o por ahí acá en España mismo, mucho más todavía en Europa, si vos abrís y atacás con paso abierto, te cobran caminada. Claro. Entonces ahí vos para donde abrí arrancaba y no era nunca caminada. Entonces eso lo trabajé muchísimo y siempre con velocidades y después el correr la cancha, ida y vuelta. Tenés que correr ida y vuelta sin parar a 100 kilómetros por hora y correr y parar y parar y no puedes, no parar nunca. Y en entrenamiento eso se hace. Entonces, me costó un poco, pero me di cuenta que lo que yo hacía me servía para otras cosas, no para estar ahí, ¿no? Así que eso lo tuve que mejorar. Me decías recién que fuiste un rookie con 27 años, cosa que no es normal. Te hicieron novatadas, la zafaste por tener justamente la edad y tener cierta experiencia. ¿Cómo fue en ese sentido? No, nada, jamás. Vos sabés que había otros jugadores que eran rookie, que tenían 19 años más o menos, y a ellos le gastaban bromas, le hacían algunas bromas, ¿viste? Pero a mí jamás. A mí, y sobre todo el que de las bromas, por ahí Gary Payton era el que Claro. de la escuela antigua de hacer esas cosas, pero a mí siempre fue un respeto increíble. Jamás, jamás nada, jamás. Será también porque por ahí Patiwin me agarró como, me agarró y me puso abajo el brazo y yo estaba abajo de él y él me enseñaba y él, yo iba con él y él me llevaba y me hablaba y me mostraba y continuamente estábamos entrenando uno contra uno y diciendo cosas para hacer, que por ahí eso también da un respeto porque es un jugador de tanto renombre que te tome a vos significa que los otros también te tienen que respetar, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue tu relación con Ewing? Una leyenda Sí. del NBA, básicamente. Increíble, increíble. Vos sabés que yo me acuerdo cuando él llegó, yo ya estaba ahí y estaba estaba aprendiendo inglés, porque de lo que yo sabía alcanzaba muy poco, entonces tenía que... Y estaba en un lugar muy, a donde entrenábamos, al lado del training facility, y Tommy, mi hijo, que era chiquito, andaba afuera. Con la pelota era chiquito, apenas caminaba, estaba molestando cosas, como en dos canchas, tres canchas grandes y que no había nadie, lo dejamos ahí y no pasaba nada. Y en un momento escuchamos a alguien hablar fuerte y que picaba la pelota y que Tommy se reía y él hablaba con Tommy y Tommy. Entonces salimos a mirar afuera a ver qué pasaba y lo tenía a Tommy levantado le hacía agarrar la pelota y le hacía que la vuelque, lo bajaba, le hacía agarrar la pelota y Tommy se reía y a él le encantaba eso. Y así nos conocimos. ¿Cómo era ser el suplente de él? Per- eh, por, Eh, por estilo de juego son muy distintos.
Sí, además. sí, y yo era mucho más rápido, era mucho más pesado, aparte de la edad. Claro, A ver, en realidad a mí me venía bien porque yo sabía que a tantos minutos tenía que descansar, entonces yo tenía que entrar. claro. Entonces eso, viste, si a mí me hubiera tocado un jugador mucho más joven que está continuamente jugando, tenía muchos menos minutos. Pero al estar él, eso me ayudó a que yo tenga, que salte más rápido a la cancha a jugar. ¿Caíste en ese momento de la importancia que tuvo el debut tuyo, el de Pepe, para Argentina en la NBA? No, vos sabéis que no. Pasó un tiempo que yo con mi señora, cuando ya realmente empezás a, no te acostumbras, pero sí ya te das cuenta que estás dentro de la NBA y ya estás en el mundo que es, ¿no? Estás ahí dentro y no lo ve todo normal, pero ya no es esa sorpresa que estás continuamente pendiente a todas las cosas que pasan y no prestas atención a otras cosas. Ahí fue cuando, pasando, no sé, un mes, empezamos a hablar de las cosas de los llamados telefónicos que tenía donde el lugar donde estaba. Había gente que recibía el teléfono, que no pasaba nada porque el club no dejaba para que podamos descansar, porque es diferente hora Argentina, y decía, anoche llamaran 207 veces. ¿Cómo 200? Sí, todos los periodistas notaban todo el mundo llamando, todo el mundo, todo el mundo que tenía un programa llamando para hacer una nota, para que, como era diferencia horaria, yo no podía estar en eso, pero ahí realmente me empecé a dar cuenta, digo, no se puede creer la locura que es esto en Argentina. Aparte que mi mamá y mis amigos me lo contaban. ¿Y cómo fue pasar? A ver, vos pasás de Chaco a Mar del Plata, de Mar del Plata a Capital, de Capital a Olavarría y de Olavarría a Seattle, a Estados Unidos. ¿Cómo fue Sí. eso? ¿Cómo eran esos primeros días en los que uno decía, che, en Olavarría esto no pasa, pero ni cerca? Nada, pero bueno, eso es, por eso te digo que a ver, la barría me encantó, es un lugar muy Sí, tranquilo sí, que a nosotros nos trataron como si fuéramos hijos de Olavarría, más allá de que nos fue muy bien, pero la gente, el cariño que tuvimos en la barría fue increíble, increíble. Mi familia, bueno, mi hijo nació ahí, fue muy lindo, pero saltar a una ciudad como Seattle era un cambio muy grande y muy lindo, porque Seattle es bonito, hay muchas cosas para conocer, para ver, entonces cuando teníamos un poquito libre iba a conocer algo, iba a mirar al otro, hoy vos pones una postal de Seattle y está el Spring Media y son todas cosas que conviví, que estaba ahí y que a mí me encantó, que hace poquito hablaba con Mariana, con mi señora, decir, tenemos que volver, yo quiero volver porque quiero volver ahora a disfrutar realmente más de la ciudad ya como turista, ¿me entendés? Ya no como un jugador que estaba ahí, que disfrutaba un poquito y ya tenía que ir a entrenar, tenía que viajar, porque la NBA, viajar, entrenar, viajar, entrenar, viajar, jugar y sí. es una bola que no para nunca, que no te deja disfrutar de mucho tiempo de libre, ¿no? Mucho tiempo libre. Si tuvieras que elegir los momentos que más te acuerdes de esa primera campaña en los Sonics, Eh, puede ser fuera de la cancha, ¿ah? No es necesario que sea adentro. no, 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 a ver, el momento más épico fue cuando me presentaron el contrato para firmar el contrato. Él fue cuando realmente yo estaba ahí cuando estaba entrenando y todavía no estaba firme, o sea, no se había firmado el contrato, ¿no? Si bien ellos estaban interesados, pero yo no me di cuenta de cosas que hoy sí me hubiera dado cuenta, ¿no? Porque cuando uno con la edad siempre se da y la experiencia es mucho más fácil. A mí cuando termina la liga de verano, que yo no termino de jugar en la liga de verano estábamos en Boston. Y estábamos jugando muy bien, yo había jugado muy bien los primeros tres partidos, entonces se reunió conmigo Paul Westphal y el manager del equipo, junto con mi agente que estaba Nino Burgaray, y me pidió que me volviera a Argentina, que ya habían visto lo que tenían que ver, pero que me esperaban con mi familia el 1 de octubre, creo que, algo así, o
algo así, creo que era 1 de octubre. Y, y nosotros, qué bueno, viste, para la Liga Verano. Entonces, si te hacen venir con tu familia a Claro, una segunda, no te van a hacer venir para que luego te vuelvas con tu familia, ¿no? Entonces ellos ya sabían que tenían, y no hacerme jugar toda la Liga de Verano. claro, Era como que, viste, para que nadie me conozca o nadie me entre a... Porque ellos solo me tenían a mí. Yo no tenía otra oferta de otro bien. equipo. Que es lo que después un agente americano que tuve, que era agente NBA, ese sí, me dijo, si ellos no te querían entregar, yo te pongo otro equipo para que realmente si te quieren, te tienen que firmar ahí. Si no, empieza la disputa con otro equipo y eso es lo que ayuda, ¿no? Y bueno, son inexperiencias que uno que tenía en ese momento porque uno no conocía nada. Y bueno, cuando llega en octubre, que yo estaba entrenando, que me presentaron el contrato, fue lo más, fue lo más lindo del momento mío para que me di cuenta que estaba dentro. Ahí fue decir, llegué, No, ahí fue decir empiezo, claro, porque yo siempre, a ver, yo siempre estuve en la mente cuando trabajaba para algo, eh, que era muy difícil llegar a algo o trabajar y conseguías algo, siempre decía, cuando llegaba, siempre decía, bueno, ahora tengo que empezar. No es que llegué y ahora me relajo, no, ahora empieza la verdad, ¿entendés? Ahora porque todo te lo dan o lo tienes, lo tenés, y una vez que lo tenés, ahora tenés que demostrar por qué te lo dieron y por qué lo tenés. Entonces ahí empieza la parte más difícil de un deportista. Y yo ahí me di cuenta que ahí empezaba el camino que tenía que pelear y aprender y mejorar y disfrutar de todo lo que tenía ese momento. te hago la última. ¿Qué significan para vos estos 25 años? Muchísimo. Mira, mi hijo cumplió 25, así que mi hijo tenía meses cuando estaba ahí. Los 20 son, a ver, eh, cuando empezamos la nota, se habló de venir a Europa, ¿no? Sí, Que era mi sueño. Cuando yo estuve dentro de ahí, que realmente tuve la oportunidad de jugar, de estar, de terminar ese año, ahí me di cuenta que tenía las puertas abiertas de Europa. Entonces ahí era cuando empecé a pensar, digo, este va a ser mi trampolín para irme a Europa, porque yo no, me gustaba la NBA, sí, me gustaba, me gusta, pero yo no veía que era un mundo para mí, para mi juego, para lo que yo pretendía. Si bien lo disfruté, aprendí muchas cosas, me mejoraron muchas cosas, tomé muchas cosas, pero yo quería venir a Europa porque era el juego que a mí me hacía feliz de jugar. Era el juego FIBA, el juego nuestro. La NBA esa época era mucho correr y tirar, y había dos estrellas que tomaban las decisiones, uno participaba muy poco, entonces eso uno lo ve que está ahí adentro, pero no ve lo que es el juego y cómo se mueve. Pero no es que estoy diciendo, la NBA no me gustó, no, la NBA me encantó y me cambió la vida. Entonces, pero estos 25 años son para mí el disfrute de año a año de todo lo que pude hacer como jugador después de eso. te estiro una o dos más. ¿Cómo era pasar? A ver, era figura en la liga, eras el jugador que más decisiones tomaba en ese Estudiantes, o de los dos o tres. Justo estabas hablando de eso, y me surge la pregunta, ¿cómo te mentalizaste y cómo fue pasar a ser el interno suplente en la NBA? Era la NBA, ¿viste? Totalmente, sí, sí. No, Estamos hablando bueno, de otra cosa, sí, sí, totalmente. Pero tampoco es entonces, fácil. no, pero lo que yo te dije también que me ayudaba era el ser el suplente de Pat Ewing, que sabía que tenía minutos de juego. Claro. Eh, pero no es fácil. A ver, yo siempre me adaptaba a la situación donde iba. Si vos me decís me iba a un equipo muy inferior a donde estaba y tenía que ser suplente, me iba a molestar mucho y claro que iba a hacer todo lo posible para no ser suplente. Pero si me pones de un equipo un equipo importante como el de Estudiantes de la Barría, campeón de la Liga Nacional,
a suplente de un equipo de la NBA donde voy a jugar 10 15 minutos, te lo compro. Bien. Te lo compro porque no es que demerezca a Argentina, pero el nivel y la exigencia y la formación que te da la NBA, por ahí no lo tiene una liga argentina. Entonces eso hace que uno mejore, a ver, pensando egoístamente en mi juego, ¿no? Sí, Que yo sí. digo, acá voy a mejorar y acá voy a crecer como de lo que yo hago mucho más. Y ahora sí, la última. ¿En qué lugar de tu carrera lo pones? Me imagino que ya retirado uno hace no digo un top, Eh, pero va poniendo las cosas en perspectiva. La medalla de oro, su campeonato mundial, este sí, debut, este ser uno de los dos primeros. pero como cosas individuales, esto es número uno. Bien, Como cosa colectiva, la medalla. O sea, yo la medalla no la gané sola y no fue un logro mío. El ir a NBA fue un logro de la gente que me acompañó, que estuvo conmigo, ¿entendés? Pero el esfuerzo que yo hice para entrenar y estar bien y después ir para ahí es como yo lo tomo como un logro personal. Pero todo lo demás que yo pueda conseguir como con un equipo, ya sea Estudiantes de la Barría, la selección argentina, la generación de la edad, eso lo tomo yo siempre como un logro de equipo y nunca individual.